Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a compartir una de las leyendas mexicanas que nos contaban cuando éramos pequeños. La leyenda de la tía Juana. A principios del siglo XVIII, el padre Juan de Ugarte continuó con las tareas de evangelización en la península de Baja California, efectuadas años atrás por los misioneros jesuitas Eusebio Francisco Quino y Juan María de Salvatierra. En sus viajes a la capital del virreinato, el padre Ugarte entró en contacto con don José de la Puente y Peña, marqués de Villapuente, y con su prima y esposa, doña Gertrudis Peña Torres y Rueda. Estos se convirtieron en los principales benefactores de la Compañía de Jesús, aportando los recursos necesarios para fundar al menos 10 misiones y establecer el llamado Fondo Piadoso de las Californias. El matrimonio Puente y Peña no tuvo hijos, pero adoptaron a 3 sobrinos: Alfonso, que siguió la carrera de las armas; Manuel, que se convirtió en maestro; y Juana, una joven frágil y bella, educada bajo el cuidado de las monjas capuchinas. Cierta noche, después de cenar, don José le dijo al padre Ugarte que sus hijos adoptivos habían decidido dejarle su herencia y marcharse a la península para ayudar en las tareas de evangelización. Hicieron la travesía desde San Blas a bordo de un barco llamado el Triunfo de la Cruz y llegaron a Loreto en la primavera de 1721. Manuel y Juana se quedaron en la misión que había en esa incipiente localidad y se dedicaron a enseñar a los nativos, mientras Alfonso se marchó a ocupar la plaza de teniente al mando de las tropas destacadas en San José del Cabo. 4 años después, en 1725, el padre Juan pudo reclutar un nuevo maestro y Manuel participó en las expediciones, durante las cuales enfrentó graves peligros, sobre todo en el mar y con los nativos hostiles. Afligido por las penas, Manuel sintió ganas de morir, pero su amor por Elvira, una gentil moza refugiada en la misión, le dio renovadas fuerzas y contrajo matrimonio con ella. Alfonso, por su parte, combinó la milicia con el comercio de oro y plata, y le fue tan bien que pudo comprar una hacienda de nombre La Palmilla, cuya administración confió a su hermano Manuel. Con la partida de sus hermanos, Juana se sintió terriblemente sola, como aprisionada en aquel desierto, en el cual solo había cactus, serpientes y aves de rapiña. Muy a su pesar, veía cómo las pocas zonas habitables eran invadidas por soldados y agentes del virrey y por los religiosos, empeñados en ganar para el cielo las almas de los nativos, mientras estos morían debido a las enfermedades traídas por los españoles o huían a las inhóspitas montañas. Por todo eso, Juana estuvo a punto de abandonar la misión, pero inspirada en el ejemplo del padre Juan de Ugarte, juró entregar su vida en beneficio de los demás y aliviar, hasta el límite de sus fuerzas, los daños que ocasionaban los conquistadores. Como si se tratara de una premonición, uno de los padres, de nombre Ángel, le dijo cierto día: «Vos esperáis hacer un bien que puede llegar más tarde. Mientras eso pasa, por la voluntad divina, enfrentaréis penas y alegrías, pero luego de un largo peregrinaje, fundaréis una gran ciudad y seréis reconocida». Cierto día, Manuel y Elvira visitaron la misión para presentar a Juana a su primer hijo, al que llamaron José. Luego de año y medio, llegó Alfonso con el pequeño José y con una niña recién nacida, llamada Gertrudis, que lloraba en brazos de su nana. Por desgracia, días antes, Elvira había muerto al dar a luz a la pequeña, y Manuel, al no poder resistir tan terrible pérdida, falleció abrazado al montón de piedras que cubría la tumba de su esposa.
Claro que Juana asumió la tutela de ambos huérfanos y por eso la gente comenzó a llamarla la tía Juana. Pero las desgracias no vienen solas, ya que un huracán acabó con la misión de Loreto, y Juana, el padre Ángel y los pequeños José y Gertrudis tuvieron que trasladarse al rancho de Alfonso, La Palmilla, donde continuaron brindando asistencia a los nativos. En algún momento, Alfonso le comentó al padre Juan que le habían concedido una licencia para colonizar la zona norte de la península. Encantado con la noticia, el religioso le recomendó poblar un hermoso valle que había descubierto entre la ensenada de Todos Santos y la bahía de San Miguel, y le hizo prometer que no abandonaría esa tierra ni a la gente que lo necesitaba. Para ejecutar sus planes, Alfonso adquirió un barco denominado San Gabriel a cambio de su hacienda La Palmilla, la cual entregaría a su debido tiempo. En cuanto tuvo oportunidad, Alfonso salió de San José del Cabo y navegó por el Pacífico hacia el norte, con destino al hermoso valle que le había dibujado el padre Ugarte. En dicha travesía, lo acompañaron varios españoles, un grupo de indígenas y su amigo Felipe, un joven que decidió quedarse en Baja California luego de servir en la milicia. Primero llegaron a San Diego y de allí tomaron camino rumbo al sur, hasta que encontraron el valle, el cual identificaron por una cruz de piedra que había colocado el padre Ugarte. Felipe se quedó para realizar las primeras instalaciones, mientras Alfonso regresó a San José del Cabo. Pero en San José del Cabo, la tía Juana se había convertido en otra persona. Ya no era una monja, ahora era una mujer plena, alegre y vigorosa, que se vestía como lo hacían las mozas de Castilla la Vieja, con una blusa pegada al talle, una falda amplia y una redecilla para sujetar el pelo. Ahora dirigía las faenas del campo y conocía el manejo de las armas, habilidades que le serían muy útiles en las tierras del norte. Después de realizar minuciosos preparativos, Alfonso entregó la hacienda a su nuevo dueño, trasladó a su hermana, a sus sobrinos y a más gente a San José del Cabo, y de allí partieron en el San Gabriel. Tras una larga y penosa travesía por mar y tierra, por fin llegaron a un pequeño caserío cercado, en cuyo portón de entrada lucía un letrero con la leyenda Ranchería de la tía Juana. Para su sorpresa, la ranchería ya contaba con una pequeña capilla, con la casa grande y con las viviendas de algunas familias nativas que habían aceptado trabajar en la ranchería. Y todo esto era obra de Felipe. Luego de un tiempo, Alfonso tuvo que realizar un viaje para comprar herramientas, semillas y aparejos de mantenimiento, y Felipe lo acompañó para arreglar un asunto pendiente en la Ciudad de México. Con la tía Juana al mando de la ranchería, se lograron las primeras cosechas y se sembró a la orilla del río. Las colinas se cubrieron de verde y los sarmientos de la vid brotaron de nuevo. Por esos días, el padre Ángel visitó una comunidad indígena cerca del llamado Cañón de la Tortuga, donde encontró el cuerpecito de una niña muerta, cubierto de flores marchitas. Cuenta la leyenda que el padre se arrodilló y murmuró algo así lleno de dolor: «Señor, escucha mi súplica, soy un viejo enfermo y casi ciego, y ya no podré cumplir tu divino mandato. Ten piedad de esta pobre niña y de mí, devuélvele la vida y toma la mía a cambio». Al instante, la niña volvió a respirar y abrió los ojos, mientras el padre Ángel, con su rosario en el pecho, exhaló su último aliento. En ese preciso lugar donde sucedió el milagro,
se construyeron una pequeña cripta y una capilla y se le comenzó a llamar el Cañón del Padre. Al regreso de su largo viaje, Felipe vestía una sotana y tenía la cabeza rapada, tonsurada, ya que se había ordenado sacerdote. Ante la sorpresa de todos, les contó que hacía mucho tiempo estuvo a punto de ordenarse, pero que en el último momento había huido del claustro para tomar las armas y viajar a la Nueva España. Sin embargo, no era feliz y siguiendo los consejos del padre Ángel, había ido a la capital del virreinato para recibir las sagradas órdenes. Y allí estaba de regreso para ayudar a la tía Juana en su misión apostólica. Pasaron los años y, como es natural, José y Gertrudis se habían convertido en unos jovencitos. Bajo la guía del padre Felipe, ambos muchachos decidieron dedicar su vida a la iglesia. Por supuesto, la tía Juana aceptó la decisión de sus amados sobrinos. Alfonso llevó a sus sobrinos a San Diego y de ahí, a bordo del San Gabriel, los dejó en San Blas, en el actual estado de Nayarit, desde donde partieron a la Ciudad de México. Gertrudis fue recibida en el convento de las monjas capuchinas y José en el de San Agustín. Cuando Alfonso iba de regreso, un huracán desvió su barco hacia el norte y lo hizo naufragar cerca de la isla Cerralbo, a la altura de La Paz, en el sur de la península. Alfonso y 2 de sus hombres lograron llegar a la playa en un bote de remos y unos pescadores los llevaron después más al norte, hasta Loreto, pero decidieron ocultar su identidad, pues tenían miedo de que se supiera de la existencia de la ranchería de la tía Juana, un lugar donde los pobladores trabajaban para sí mismos, sin ser explotados ni esclavizados. Al poco tiempo continuaron el camino por tierra, pero tras sufrir indecibles penalidades, Alfonso no pudo más y falleció muy lejos de su amado hogar. Con el paso de los años, la vida en la ranchería seguía su curso, sin ninguna prisa y sin apuro. Sus primeros pobladores envejecieron felices y tranquilos en ese apacible refugio donde la gente trabajaba por el bien común. En ese oasis, los nativos habían olvidado y los más jóvenes ignoraban la violencia del látigo, de la espada y de la cruz. Nadie en la ranchería sabía nada del resto del mundo. Pero tanta dicha no podía ser eterna. De manera infausta, el día 3 de mayo, día de la Santa Cruz de 1769, en las colinas de la Punta, por el lado del mar, aparecieron varios soldados, los cuales estaban bajo el mando del capitán Fernando Javier de Rivera y Moncada, a quienes acompañaba el fraile franciscano Juan Crespí. Los recién llegados se sorprendieron al encontrar la ranchería y aún más cuando se enteraron de que era dirigida por la tía Juana. La tía Juana, por su parte, estaba igualmente sorprendida por encontrarse en una situación imprevista y solo alcanzó a preguntarles por qué o por órdenes de quién habían llegado hasta allí. El capitán español le respondió que en la Nueva España gobernaba don Carlos Francisco, marqués de Croix, el rey, que había expulsado a los jesuitas por órdenes del rey Carlos III, que el rey había enviado al visitador José de Gálvez para reorganizar las misiones y fundar algunas más al norte, en San Diego y Monterrey, que José de Gálvez había encargado dicha empresa al gobernador de la península, don Gaspar de Portolá, y al padre Fray Junípero Serra, quienes llegarían en pocos días, pues seguramente ya habrían arribado a la bahía de San Diego los barcos San Carlos y San Antonio, con el resto de los expedicionarios. Aún con las infaustas noticias, los pobladores de la ranchería recibieron cordialmente a los recién llegados,
pero cuando vieron que éstos empezaron a apropiarse de las reservas acumuladas en los almacenes y bodegas, unos dejaron de trabajar en silenciosa protesta, mientras que los nativos abandonaron sus casas y volvieron a los sitios donde habían vivido sus antepasados. Cuando por fin llegaron el gobernador Gaspar de Portola y Fray Junípero Serra, la tía Juana tuvo oportunidad de hablar con el religioso, a quien le dijo que era una lástima que por servir a Dios tuviera que cobijarse bajo la protección de los lacayos del virrey, y que en realidad eso solo serviría para extender los dominios de la corona española, que había llegado a unas tierras de gente ingenua, mansa y humilde, que le hubiera amado si viniera solo a predicar, pero que eso ya no sería posible, pues cuando vieran a los soldados invadir sus tierras, aprovecharse de su trabajo y mancillar a sus mujeres, tratarían de defenderse y habría mártires de uno y otro bando, y eso no se podría evitar. No obstante, la tía Juana le dijo al padre Serra que podrían disponer de todos los recursos de la ranchería, del ganado y de los víveres, y que estaba segura de que los soldados destruirían los viveros y los campos de cultivo, y que esclavizarían a la gente para ocuparla en la construcción de las misiones. A cambio, solo pedía que se respetara a las familias que estaban bajo su protección. De manera lacónica, el fraile Serra le contestó: «Hermana, solo Dios conoce nuestro futuro». Sin embargo, más tarde el fraile le comentó al padre Felipe que todo cambiaría cuando se fundara la misión de San Diego de Alcalá. El nuevo centro misional quedó instalado unas semanas después, para el mes de septiembre, a solo 3 meses de la llegada de los soldados. La ranchería estaba convertida en un campo de desolación. Las tolvaneras del otoño habían cubierto de polvo las sementeras, las cosechas no se habían logrado por falta de riego, y en los jardines de la casa grande y de la capilla solo quedaban las espinas de las rosas de Castilla. El peso de los años y de la fatalidad parecía doblegar a la tía Juana. Solo le había quedado un corazón vacío de tanto ayudar a los demás, pero que todavía esperaba aquel bien que le había anticipado el padre Ángel. Aunque la tía estaba a punto de desfallecer, hizo acopio de sus últimas fuerzas. De un viejo baúl sacó el traje de novia de su madre, que por cierto era el único recuerdo que conservaba de ella, y se vistió con él para lucirlo en la misa de ese día. Durante la ceremonia le pareció oír los 3 disparos de cañón con los que tradicionalmente se anunciaba el arribo de algún barco. De pronto, la tía Juana exclamó: «Ha llegado el barco donde viene él». Luego, mirando al vacío, completó: «Entra y dame la mano para que el padre Felipe nos una en santo matrimonio». El sacerdote, un poco sorprendido, dijo en tono solemne: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, os declaro esposa y esposo. Id unidos a gozar de la felicidad eterna en el reino del Señor». Juana solo alcanzó a inclinar la cabeza y cerró sus ojos para siempre. El padre Felipe la había unido con el espíritu del bien que ella había esperado toda su vida. Hace más de 250 años de este triste acontecimiento. Sin embargo, quienes de madrugada han pasado por donde se hallaba la antigua poza de agua caliente, juran que de pronto se aparece la silueta de una mujer, toda vestida de blanco y con su larga cabellera alborotada por el viento. Dicen que se desliza suavemente entre la neblina que se forma a la orilla del canal, y que aparece y desaparece entre la zona de río y la Plaza Santa Cecilia, lugar donde se presume existió la casa de doña Juana de la Peña, marquesa de Villapuente y noble misionera de las Californias.
la famosísima tía Juana. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.